Bueno, pues vamos a dedicar el día de hoy, esta mañanera, a contestar preguntas. Uno y uno. Empezamos con ella. Y luego vas tú. Así. Buenos días, presidente. Es Delsin Juárez, de Cilínea MX. Primero, presidente, pues ayer se dio a conocer que mediante sus abogados y algunos otros exfuncionarios, García Luna está pidiendo que reduzcan su sentencia y sus abogados están pidiendo 20 años. Usted la última vez mencionó que pues no le desea mal a nadie, pero quería conocer su opinión al respecto. ¿Es de dársele este tiempo es justo? ¿Qué opina usted? Bueno, hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Vamos a esperar. No tengo yo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptando de que sí hay culpabilidad. Entonces ya lo que van a decidir es otro asunto, ¿no? Ya la autoridad tiene que ver pues el daño que se cometió, ¿sí?, a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero. Y yo lo que creo que es muy importante, el que no haya impunidad, para que no se dé la repetición de estos casos. La justicia es prevenir, que no haya impunidad. Entonces, eso es lo que puedo comentar y esperar a que se den los hechos, ¿no? Debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría. El pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos 6 años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no es culpable, pero un escrito
amplio, lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia. Gracias, presidente. En otro tema, saber si usted está de acuerdo con lo que ayer mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, de que el rey de España ofendió al pueblo de México, pues a ignorar este llamado, esta carta que usted envió, además de filtrarla por los abusos cometidos durante la conquista, y conocer rápidamente también su opinión sobre estos comentarios de la oposición por esta no invitación, que al parecer se sienten muy ofendidos y parece, ¿no?, que aplauden una corona que de alguna manera pues fue heredada de un dictador. Pues ya se habló sobre este asunto. Yo apoyo a la presidenta, a nuestra presidenta en esa decisión. Y sí, en efecto, es de dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español, ya lo he dicho muchas veces. El pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano. Pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista. Y cuando se les pide que iniciemos una relación nueva a partir del respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México que fueron víctimas de la represión, del exterminio, tanto en la época colonial como en el periodo posterior, ya una vez México siendo independiente, como lo han hecho otros gobiernos ante abusos, ante represiones. Resulta que se les pide eso, es hasta para conseguir la carta, para recordarlo, porque hay quienes nada más cuestionan, ¿no?, la decisión que tomó la presidenta, pero no tienen los antecedentes, porque en los programas de radio y de televisión y en la prensa escrita no se habla de el porqué de la postura de la presidenta. Y volvemos a lo mismo, no hay texto sin contexto. No puede haber una noticia sin los antecedentes. Esto no es un asunto personal, esto es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos. Mire,
Su Majestad Felipe VI, rey de España. Eso es del 1 de marzo del 19. Excelentísimo señor. Toda la carta es respetuosa. Como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana. Sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó con un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto en 1518 a 1547, de los que es emblemático el encubrimiento, el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, en 1525. Esto está consignado, fue enjuiciado por este asesinato, entre otros cargos, tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió. Se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del Quinto Real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas. Se instauraron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que
en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la Nueva España. Una vez consumada la independencia de México, el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, de 1810 a 1821, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista. Entre 1821 y 1854 envió varias incursiones militares. En 1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Como es de su conocimiento, señor, desde el siglo XIX la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica a las controversias y el respeto y protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y seguridad internacionales, lineamientos hoy establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021, México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar ese acontecimiento construyendo la reconciliación con el pueblo del país, pues por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlan y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaqui y maya, la guerra del Yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio de México durante las primeras décadas del siglo XIX y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Para la nación que represento, es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana, como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores y las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron.
Con este propósito, el gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindan a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Reciba Su Majestad las expresiones de mi más distinguida consideración. Eso fue lo que... Bueno, no contestaron la carta, pues no solo eso, la filtraron, creo que al País, periódico de España, y desataron toda una campaña en contra de nosotros con sus intelectuales. Hablaba yo ayer, recordaba que hasta Vargas Llosa planteó que quien debía pedir perdón era México, ¿sí? Y otras exageraciones, como el decir que debíamos estar agradecidos porque nos civilizaron, vinieron a combatir la barbarie que había en México y otras cosas. No hicimos nosotros nada, se mantuvo la relación, nada más hubo pausa, ¿sí?, en lo relacionado con lo político, porque esto no tiene nada que ver, repito, con los pueblos, con la relación de cooperación económica, con la cultura, con la hermandad que existe con el pueblo español. Ese es un asunto de la prepotencia, ¿no?, y del conservadurismo. Ya lo demás, pues es secundario, ¿no? Gracias, presidente. Ya por último, nos ha dado a conocer muchas veces su postura sobre el Poder Judicial y bueno, todo esto que ha desatado. Solamente quisiera aprovechar ya mi última oportunidad para exhibir la resolución de un juez federal, Gregorio Salazar Hernández, adscrito en Almoloya de Juárez, ayer, pues mediante la cual sobreseyó la causa penal en la que estaba sujeto quien fuera director de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castellán, por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Un desfalco a la universidad por más de 58 millones de pesos. Y bueno, otra vez evidenciando esta confabulación que hay entre los delincuentes de cuello blanco y algunos jueces federales. Presidente, también ya por último agradecerle por esta oportunidad, esta apertura a los medios digitales, al periodismo independiente, la oportunidad de exponer y preguntar cualquier tema, a pesar de que pues acusaron de censura o de que aquí nos dictaban línea, y por de alguna manera, presidente, agradecerle porque directa o indirectamente ha cambiado, impactado la vida de muchos de nosotros. Gracias. Gracias a ti. Sí, mire, el caso de los jueces, la verdad, se supone que están en huelga, ¿no? Pero siguen. Ojalá y se mantuviesen en huelga porque siguen tomando
ese tipo de decisiones. Yo no sé legalmente si esas resoluciones tienen valor jurídico, porque se declaró la huelga, el paro, que es completamente ilegal. En el caso de servidores públicos, de los poderes del Estado mexicano, entonces están actuando pues fuera de la legalidad. Me llama mucho la atención que movilizan a los trabajadores del Poder Judicial, y no solo a los trabajadores del Poder Judicial, también a los despachos de abogados y de las asociaciones de abogados, todos los que de una u otra manera se benefician con la red de componendas y de complicidades que prevalece en el Poder Judicial, los que no quieren que se acabe con la corrupción y que haya una verdadera impartición de justicia, y también mucho engaño, porque a los trabajadores del Poder Judicial se les van a respetar todos sus derechos, nadie va a salir afectado, a no ser que estén defendiendo a jueces que son sus familias, y que por eso esa actitud, o que aún siendo trabajadores del Poder Judicial, pues no vivan solo de su salario, sino que vivan del influyentismo y de los moches. Tómala. Y que por eso no quieren que se limpie de corrupción el Poder Judicial. Así se habla. Eso es lo que puedo decir. Ahora hay amparo para todos, que no hay un ministro de la Corte de estos que invocan, ¿no?, casi siempre de manera hipócrita, el Estado de Derecho, que pueda llamar a la sensatez para convocar a jueces, a magistrados, a sus compañeros ministros, para que cese este proceder arbitrario, ilegal, que viola la Constitución. ¿Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal? Amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de los jueces, magistrados, ministros. ¿Cuál es el fundamento? Hasta el exministro de renombre, Diego Valadez,
declaró de que no hay fundamento legal para detener la reforma judicial. Bueno, pero ¿por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto? ¿Por qué se calla? ¿Por qué ese silencio cómplice de quienes no actúan de conformidad con el marco legal vigente y que están vulnerando el Estado de Derecho? Se quedan callados. Es como el caso que veíamos de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación. Entonces, número uno, ¿cómo conociste a García Luna? Número dos, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública? Número tres, ¿conocías todos sus antecedentes? ¿Sabías que había iniciado su carrera policíaca como miembro del CISEN en el gobierno de Salinas? Número cuatro, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Número 5, nunca supiste de que mantenía relaciones con organizaciones criminales. 6, no te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y en el extranjero. 7, ¿estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión?